Bueno, aquí estamos en vivo. Jesús Nova, este servidor, para servirles a ustedes. Es un honor para nosotros poder recibir en el estudio y compartir una parte de la sabiduría y la experiencia de un decano universitario, director ejecutivo del IDECIT, bueno, maestro de universidades nacionales e internacionales ya desde hace muchos años, un hombre con una experiencia y una capacidad impresionante para hablar de estos temas que tienen que ver con la salud mental. Hoy él viene a compartir con nosotros sobre las emociones y el impacto que tienen en la salud, cómo una emoción puede enfermarte de algo, cómo una emoción determinada te puede enfermar del hígado, de los riñones, del corazón, etcétera, etcétera. Pero recibamos al doctor César Castellanos. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto, bienvenido. Un placer. Qué bueno que está con nosotros en vivo. Doctor, ¿cómo es que una emoción afecta físicamente a un órgano? Porque yo no entiendo, o sea, lo que sea, un pique, un miedo, ¿cómo es que funciona esto? Desde que nacemos hasta esta parte, ¿cómo una emoción puede afectar a un ser humano? Sí, entiendo la pregunta o la duda, porque esto es el resultado de que hace ya quizás un par de siglos se separó lo que es la salud física de la salud emocional. Sin embargo, el organismo es uno solo. No existe absolutamente una emoción que no tenga impacto en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, y no existe ninguna situación que se presente en nuestros órganos que no afecte a nuestras emociones. O sea, nuestro organismo es un sistema y todos los componentes de este sistema están entrelazados, están interconectados, de modo que no nos debe sorprender, por ejemplo, que hoy día sabemos no solamente que un neurotransmisor como la serotonina es el encargado de mantener nuestro estado de ánimo estable, tranquilo, relajado, pero resulta que el 95% de la serotonina se fabrica en los intestinos. ¿Cómo así? Y es desde los intestinos cuando viaja hacia el cerebro. De modo que todo nuestro organismo está interconectado al cerebro. Es correcto. Okay. Y además, lo que comemos puede afectar la microbiota de los intestinos y eso va a afectar nuestro estado de ánimo. Cuando las personas comen, por ejemplo, comida chatarra o comida excesivamente frita, comida excesivamente ácida, esto afecta la microbiota de los intestinos y esto a su vez va a afectar la producción de serotonina y por tanto va a afectar el estado de ánimo de una persona. Ok, hablemos desde la niñez. Por supuesto. Hablemos desde la niñez. ¿Qué pasa? Hoy día sabemos... ¿Los niños tienen emociones? Por ejemplo, bueno, por supuesto que lo tienen, pero además sabemos que el estilo de crianza o la evidencia que nos va mostrando la neurociencia hoy día, nos muestra que los estilos de crianza pueden aniquilar el desarrollo sano del cerebro. Los distintos estilos de crianza generan distintas formas de estructuración del tejido cerebral. Sabemos que, por ejemplo, si una separación inadecuada de la madre y su hijo ocurre, esto va a generar alteraciones permanentes en el tejido cerebral de ese niño, de esa niña. Estudios con primates, con monos, nos han mostrado que cuando separamos al recién nacido de su madre,
aunque lo integremos a su madre posteriormente a la vuelta de 12 meses, entonces lo que vamos a obtener es básicamente un ser que va a ser incapaz de adaptarse a la manada. La separación de la madre produce cambios estructurales en el cerebro de ese ser que está acabando de nacer. Tanto así que ese chimpancecito, digamos, va a tener alteraciones en las ondas eléctricas del cerebro, alteraciones a nivel de su código genético y adicionalmente incapacidad de integrarse a los juegos de los otros infantes chimpancés. Aún siendo pequeñito, doctor. Sí, comportamiento que observamos entonces en los humanos. Sí. Los niños que son poco cuidados por sus padres, los niños que son alimentados nada más, se les da comida y ropa. Como si fuera un animalito. Pero no se les da afecto, no tienen cercanía. El cerebro de esos niños es distinto. Hoy día sabemos, también la neurociencia nos va mostrando, como vamos a ver en la próxima lámina, cuando nos la regalen, un estudio de la Universidad de Washington. Por favor, denos la próxima, ciertamente será la próxima, pero yo quiero la próxima que viene después de esa. Un estudio de la Universidad de Washington nos muestra esto que vemos acá. ¿Qué es eso, doctor? Esos son tomografías axiales computarizadas de niños de 3 años, los que fueron criados con amor y los que fueron criados con abandono. Pero los dos cerebros son de niños de 3 años. De niños de 3 años. Lo que vemos a la ¿Y derecha... por qué tanta diferencia? Porque cuando el ser humano no es criado con afecto, el cerebro se atrofia. Las células se suicidan, se produce lo que se llama apoptosis celular. Es decir, las células producen un ácido dentro de la membrana celular y mueren. Se suicidan, entre comillas, cuando no encuentran un entorno afectivo, cuando el papá del niño no va a la escuela a recibir las notas, o sea, cuando no lo recibe con un abrazo. Eso tiene un efecto. Un efecto sobre el tejido cerebral y también sobre el código genético. Hoy día sabemos que la lámina que yo mandé a pasar, la anterior a esta, muestra un estudio recientemente publicado que muestra cómo el código cromosomático, o sea, la genética de las células se altera en función del abandono afectivo de parte de los padres. Eso es lo que explica. Eso es lo que ese estudio que salió publicado en marzo de este año muestra cómo se cambió el código genético de los niños cuando el estilo de crianza no era el adecuado en términos afectivos. O sea que lo que estamos diciendo es que el entorno en el cual se cría un niño o una niña va a modificar no solamente su cerebro, va a modificar también la genética que va a generar descendencia después a nuevos ciudadanos. Por tanto, no es una cosa menor. Hoy día vamos a hablar un poco entonces sobre algunas emociones, si sí, me parece. Yo pienso, para decir una emoción cualquiera, el egoísmo. Por ejemplo. ¿Qué cosa daña el egoísmo? Bueno, el egoísmo está asociado precisamente con la envidia, con la ira y con todas estas emociones inadecuadas que a la postre van a empezar a afectar órganos tales como la capacidad inmunológica, como vemos ahora en pantalla, el miedo, ¿verdad? Una emoción que va a estar asociada a problemas de migrañas, a problemas de tiroides, a problemas de hipertensión arterial, el mal manejo del miedo en tanto y en cuanto emoción, porque el miedo es una emoción protectora, cuando funciona de manera normal, pero desde el punto de vista anormal, o sea, cuando las personas viven controladas por el miedo, suelen tener afectado el control de la tensión arterial, suelen tener afectado esos problemas, ese funcionamiento vascular y por tanto van a ser más susceptibles a sufrir de migrañas, o sea, van a ser más a sufrir de las tiroides. Lo que usted nos está explicando es, doctor, que definitivamente las situaciones físicas en la gran mayoría
que nosotros sufrimos como seres humanos están ligadas o sea, indefectiblemente a las emociones. Sí, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B duplica la probabilidad de suicidio. En términos estadísticos. Pero espérese, doctor, espérese. ¿La vitamina qué? B, el complejo B. Pero, ¿qué es lo que me preocupa de lo que usted acaba de decir? El complejo B es barato. Sí. Se consigue en las boticas populares. Y aún en las farmacias es muy barata. Muy barato. Y las altas tasas de suicidio en estos países es enorme. O sea que quizás, quiero que usted me diga, pues yo aquí lo que soy es un preguntón, si esas personas hubiesen estado tomando complejo B, chupándose lo que se vende en pastillas, quizás no hubiesen llegado al suicidio. Bueno, es más fácil si el pueblo comiera bien, bajaran las tasas de depresión, de suicidio y de muchas otras cosas. Porque de lo que estamos hablando es que la nutrición, es decir, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las grasas, las proteínas se obtienen de la alimentación cotidiana, pero en deficiencias nutricionales por falta de alimentación adecuada, entonces van a ocurrir estas deficiencias. Pero emociones tales, por ejemplo, como la vergüenza, por ejemplo, una emoción... Perdóneme, doctor, me quedé un poco pensando en un escrito del desaparecido Narciso González. Correcto. Narcisazo. Él escribió unos versos que él denominó En el hospital. Cuenta la historia de un paciente, de los miles de pacientes que van a un hospital. Dice, y el doctor solo pensando en los cientos de pacientes que le estaban esperando. Doctor, tengo mareo, se me aflojan las rodillas, no puedo caminar y otras molestias más. Y el doctor, solo pensando en los cientos de pacientes que lo estaban esperando, contestó rápidamente, si se toma estas pastillas después de cada comida, verá usted la mejoría. Dice, doctor, por su vida, contestó el hombre muriendo con su voz casi apagada. Si yo tuviera comida, yo no sufriera de nada. Exactamente. Exactamente. La mayor parte de los problemas, vamos a decir, de salud mental, no existieran si las condiciones materiales de vida de la población fueran mejor. Ok. ¿Okay? Porque, la vergüenza, nos quedamos en la vergüenza. Bueno, nos quedamos en la vergüenza. La vergüenza es una emoción ya, que está... Porque ya, perdónenme, ya sabemos que si las condiciones de vida y de hambre fueran menos... No solo de hambre. Transporte público. Hablé de vida, en ¿sí? sentido Transporte general. público, vivienda, trabajo, todo eso. Tener un buen trabajo ayuda para que uno esté bien mentalmente. ¿Le sorprende? No, yo estoy preguntando. Pues. Decía alguien por para ahí, saber. Alguien por ahí decía que si cree que la educación es cara, pruebe a no educarse, a ver qué tan caro le sale. Madre. ¿No? Obviamente, las condiciones materiales de vida, el acceso a agua, el acceso a energía eléctrica, el acceso a transporte público, el acceso a vivienda, el acceso a trabajo, el acceso a un sistema de salud adecuado, un sistema educativo adecuado, previene una serie de problemas de salud mental. ¿La vergüenza qué afecta, doctor? Bueno, en general la vergüenza está asociada a problemas en la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos en el organismo, es el órgano más extenso, y la piel es altamente reactiva a la vergüenza, es decir, todo el mundo ha vivido la experiencia de sonrojarse, por ejemplo, cuando tiene vergüenza, o sentir, ¿verdad?, como una suerte de calentón en la piel cuando tiene vergüenza, porque la piel reacciona rápidamente a esa emoción. Sin embargo, cuando las personas tienen, vamos a decir, cuando ya no es un tema de que sintieron vergüenza por algo que ocurrió, sino de que su vida está controlada por la vergüenza, personas que viven en dependencia, personas que viven
en aburrimiento, que andan buscando emociones fuertes. Hay gente que le da vergüenza hablar con el otro, que lo vean despeluñado, o sea, ¿Sí? porque se sienten feos y entonces al sentirse, no quieren que alguien le diga, oh, y esa camisa estrujada. Bueno, yo le voy a decir algo más que quizás para usted es interesante. La vergüenza se disfraza de compasión y de misericordia. ¿Cómo así, doctor? Se disfraza de compasión y de misericordia. Y de misericordia. Sí. Muchas personas... Doctor. Sí. Muchas personas que tienen este comportamiento de misericordia y compasión están tapando sus propias vergüenzas. Están usando eso como trinchera para tapar sus propias vergüenzas. Y este tipo de personas tiene mucho mayor riesgo entonces de sufrir de problemas de la piel. Hablamos de alergias, hablamos de dermatosis, es decir, pueden ser lesiones en la piel, lesiones descamativas, donde la piel va generando una suerte de escamas que se van infectando y va generando problemas que llamamos psoriasis, o algún tipo de alergia cutánea. O sea que la psoriasis está asociada a las emociones. A las emociones. Sí, y sobre todo a la vergüenza. Está muy asociada a la vergüenza, a personas que tienen vergüenza de su existencia, de quiénes son, de su historia de vida. Cuando buscamos en la historia personal... Ya es verdad que usted me complicó. Cuando buscamos en la historia personal de alguien con psoriasis... a esta hora de la noche. Cuando buscamos en la historia personal de alguien con psoriasis, usualmente encontramos una vergüenza oculta. Un papá del que me avergüenzo, una mamá de la que me avergüenzo, una historia familiar de la que me avergüenzo, un hermano o de mí mismo, de alguna forma. Y esa vergüenza controla mi existencia, obviamente. Pero hay gente que no se da cuenta, doctor. No, por supuesto, la mayoría no se da cuenta, pero obviamente también tenemos que decir que hay otras causas para los problemas de la piel, que no son emociones, ¿verdad? Pero las emociones también son una de las causas posibles. Las emociones enfermas, ¿no? Las emociones, cuando son enfermizas, también son posiblemente una causa de problemas. Hay una emoción con la que vive mucha gente y que a mucha gente le hace daño, que se meten en depresión. Sí. Bueno, mucha gente se suicida, sí, por la emoción de la que voy a hablar. Mucha gente se encierra, se aísla. Bueno, mucha gente hasta pierde la cordura y tienen que ser tratados medicamentosamente, no por un psicólogo, sino por un psiquiatra. Y estoy hablando de la vergüenza. De la culpa. De la culpa, perdón. Sí. De la culpa. De la culpa. La vergüenza fue lo que vimos efectivamente. antes. Por el monitor. Por el monitor. Sí. Efectivamente. La culpa. Así, muy bien dicho, porque así como dijimos que el miedo está asociado con la ansiedad y la vergüenza está asociado con la dependencia, la culpa está asociado con la tristeza, con la depresión. La culpa está asociada con la necesidad excesiva de cumplir. Así como las personas que su mundo está controlado por la ansiedad, por el miedo, están a su vez en búsqueda constante del poder. Asimismo, las personas controladas por la vergüenza andan en búsqueda constante del placer. Asimismo, quienes son controlados por la culpa andan en búsqueda constante del deber. Entonces, el deber ser les controla. La necesidad excesiva de cumplir, el miedo a equivocarse, gente que se justifica. Hay gente por todo. Que no se da el chance de equivocarse. Son inflexibles. Y de decir, yo me equivoqué. Inflexibles. Conozco algunas personas así. ¿Conoce a alguien? Sí. ¿Sí? No mande saludos. ¿No lleva saludos? No lleva saludos. Ok, pues no lleva saludos. Este es un programa muy bonito que está empezando. No empiece a mandar saludos. No, porque si no yo mando dos saludos. Usted ha pasado por muchos canales mandando saludos, entonces...
Aquí le está yendo bien, don Jesús. Doctor, no me ayude. Estése tranquilo, que aquí No me le ayude. está yendo bien. Bueno, pues está bien, no mando No saludos. mande saludos. Entonces, estas personas controladas por la culpa, esta gente así que es abnegada, hiperpuntual, que no se sale de la rayita, ¿verdad? Que está siempre ahí, que es como ese sujeto que inflexible. Y la gente que siente culpa, doctor, vemos esta imagen, ¿cómo reacciona cuando lo señalan porque ha hecho algo inapropiado o porque no tiene la razón? Es la depresión. Pues, Se mete en depresión. Se azota. Se flagela. Se flagela, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, por la culpa del otro, yo no he hecho nada. Entonces, ¿cómo esto afecta la salud física? ¿Cómo afecta a los órganos? La Bueno, culpa, ¿cómo afecta a Hay la una gente? asociación estadística. ¿Cómo la daña? Hay una asociación estadística entre personas que tienen un estilo culposo de vivir y el surgimiento de tumores. El surgimiento De de tumores. tumores. Porque al parecer Ay, el Dios mío. sentimiento de culpa permanente afecta al sistema inmunológico y esto hace que dé chance al surgimiento de tumores, pero también está muy asociado con las úlceras estomacales, con las úlceras pépticas y asociado con el asma. Estadísticamente, personas que sufren de asma bronquial tienen un estilo culposo de vivir. Igualmente, personas que sufren de úlceras estomacales, estadísticamente hablando, suelen tener un estilo culposo de vivir. Estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. El hígado, ¿qué cosa afecta al hígado, doctor? Bueno, emociones como la rabia mal manejada, emociones como la incapacidad de adaptarse a nuevas situaciones, emociones tales como la intolerancia, el no ser capaz de entender y tolerar las diferencias y adaptarse a la posibilidad de la existencia de otras razones distintas de las mías. Y definitivamente el estrés cotidiano está altamente asociado con disfunciones hepáticas, o sea, Doctor, hay disfunciones del hay hígado. gente que de una rabia, que de un pique se ha muerto. Bueno, es otra cosa. Un infarto. Porque el sobresalto, ¿Y qué fue? Cogió un pique, ¡pum! Se murió. se murió. ¿Y qué de qué se murió? De un pique que le dio. Obviamente era una persona que tenía una vulnerabilidad previa a nivel cardiovascular, obviamente era una persona que ya tenía un daño y entonces puede ser que una subida brusca de la presión arterial producto de ese pique, de esa rabia que hizo, o de una noticia impactante, ¿verdad?, que recibió, puede producirle ciertamente un infarto, puede producirle El estrés también un daño está ligado cardiovascular. a... Crónico, cuando es Crónico. crónico, cuando el estrés es crónico, cuando una persona vive bajo estrés, es decir, cuando una persona no sabe lidiar con la cotidianidad, ¿no? Y entonces vive bajo estrés, vive todos los días bajo una situación de estrés, entonces sí, esto puede generar daño a distintos niveles, Por ejemplo, personas que viven bajo situaciones de estrés crónico pueden sufrir del estómago, pueden sufrir estreñimiento, pueden sufrir diarreas. El pueden estrés. Sí. Puede sufrir de hipertensión arterial, puede sufrir de algo que llamamos bruxismo, que es apretar los dientes. Te lo acuerda que me da eso, Pero además lo hace durmiendo, Sí. y cruje los dientes durmiendo, y entonces esto le desgasta el esmalte de los dientes. Le destruye los puede dientes. Sí, Y se hace mucha presión. genera mialgias, o sea, dolores musculares en el cuello, en los hombros, en la espalda. Va a tener también problemas de acidez gástrica. También. Sí. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo quiero dejar esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente hace un pique, que se llena de sudor, se le acelera el corazón? Hay gente
que respiran así. Bueno, es más que en ocasiones le da diarrea, le da mal olor en las axilas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve cuando esa emoción de la ira llega? ¿Y qué es lo que se mueve en el cuerpo para que todas estas cosas se reflejen en una persona? Estamos hablando justamente de las emociones, cómo afectan el cuerpo humano, los órganos del cuerpo humano, con el doctor César Castellanos. Vamos a una breve pausa, ya regresamos, quédese con nosotros. Estamos en vivo, aquí en BTV, Canal 32.